Hola, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén bien. Espero que estén llevando bien esta cuarentena, que se estén cuidando a ustedes, a su familia, y estén llevando bien esto de la modalidad virtual en la universidad. Bueno, ya me he presentado la vez pasada, para aquellos que me vieron. Mi nombre es Paolo Puccillo, soy historiador y soy uno de los jefes de trabajo práctico de esta materia que es Procesos Históricos Mundiales. Bueno, la vez pasada trabajamos con el Islam, espero que les haya gustado, que lo hayan comprendido. Esta vez vamos a trabajar con un tema posterior, vamos a irnos hacia adelante varios siglos y vamos a llegar a finales del siglo XIX para comenzar a trabajar con el imperialismo. El imperialismo es un tema muy particular y es muy interesante de estudiar, sobre todo para comprender el siglo posterior, que va a ser el siglo XX. Como verán, después los temas que siguen, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, son muy complicadas de explicar, ¿sí?, sin comprender el imperialismo. Como así también es muy complicado comprender el mundo asiático, el mundo africano, ¿sí?, sin comprender también este proceso tan importante que es el imperialismo. Sin duda alguna podemos decir que durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo era europeo. Europa había alcanzado bueno, no casi todos los continentes del mundo, tenía presencia en todo ello, tenía colonias, tenía enclaves comerciales, protectorados, ¿sí? Entonces, la mayoría del mundo, ¿sí?, en este periodo es de Europa. Podemos categorizar o ubicar al imperialismo como el proceso de los últimos años del colonialismo. En realidad, el colonialismo venía de siglos anteriores. El siglo tanto XVIII, XVII, XVI, están marcados por las colonias de Europa en el mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que caracteriza al imperialismo y por qué se le denomina, si bien es polémico y muchos historiadores lo discuten, por qué se le denomina a esta parte, este tramo final, como imperialismo? Bueno, básicamente por la aceleración que se da en el proceso, y porque nunca en la historia se había conquistado tanto en tan poco tiempo y con tanta ventaja, ¿sí?, tecnológica, económica y demás. Sin embargo, hablar de imperialismo y colonialismo no es lo mismo, ¿sí? Ahora voy a un poquito a compartirles una presentación para ir explicando, así ustedes me siguen un poquito mejor. Acá tenemos la foto, si el PowerPoint me ayuda, ahí está, tenemos la foto esperen que corro la foto, ahí está. Esta foto es como una foto emblema del imperialismo, es una foto que está del Congo belga, ¿sí?, en la zona centroafricana. Es una foto que uno puede un poco imaginarse cómo eran las condiciones de vida de los colonizados, ¿sí?, de estos grandes imperios, en este caso el imperio belga, que ya lo vamos a retomar un poquito más adelante. Bien, ahora yo les pregunto y hago la reflexión un poco para comenzar a ver este tema y empezar a estudiarlo, a entenderlo, preguntarnos qué es el imperialismo. Un poquito para reflexionar esto y que tampoco sea todo tan estructurado, tan académico. Puse ahí una billetita que la van a ver abajo, es de Mafalda, que Mafalda se pregunta qué habrán hecho algunos pobres ubres para merecer ciertos nortes. Básicamente la reflexión es qué hicieron los países del hemisferio sur para merecer los colonizadores del hemisferio norte, ¿sí? Porque las barbaridades que se hicieron, los genocidios, ¿sí?, la trata de personas, no esclavitud porque se había abolido, pero sí las condiciones casi similares a esclavitud, en la cual vivieron las personas colonizadas bajo el imperialismo, le hace a uno reflexionar esta pregunta que se hace Mafalda: ¿qué hicieron los del sur para merecer este norte? ¿Sí? Sin embargo, me gustaría dar un concepto del imperialismo para que quede un poco definido y todos ya tengamos la misma idea de qué es lo que es, ¿sí? Podemos hablar de imperialismo, cuando hablamos de imperialismo hacemos referencia, ¿sí?, a una concepción, una acción, una doctrina, que es la acción que lleva un Estado, ¿sí?, con tal de dominar a otro Estado. O sea, lo que busca un Estado es dominar al otro Estado, ¿sí? Lo interesante es que esta dominación puede ser de forma pasiva o activa, digamos, forma directa o indirecta,
Sí. Bueno, algo que me resulta importante también de comentar es por qué el imperialismo. Bueno, ahí está el dibujo, un poco simboliza la imagen, ¿no? Cómo se repartieron África de esa forma, ¿no? Como cada uno como se reparte una torta, ¿no? Como se corta una torta, se la repartieron los países europeos. Pero hay que ir a muchas razones, ¿sí? Quizás lo que siempre se ha hecho hincapié es en el poderío económico europeo, ¿sí? Hay que pensar que Europa concentraba casi la mitad de la industria del mundo, la producción industrial del mundo. Teníamos una Inglaterra con cierta decadencia industrial y una Alemania con cierto repunte industrial y cada día, ¿sí?, creciendo y alcanzando a su gran competidora que va a ser Inglaterra. También otro factor que se pone como que se hace hincapié sobre el poderío económico, ya van a ver en el libro que van a encontrar en la bibliografía obligatoria, que van a encontrar en el aula virtual, que es de bueno Carpentier-Lebrun, de cómo son los recopiladores, el capítulo de imperialismo. También habla del tema demográfico. Europa había tenido en el siglo XIX un boom demográfico muy grande, ¿sí? Y va a tener una población que porcentualmente equivalía alrededor del 30% de la población mundial. Sin embargo, no todo es economía en el imperialismo, al menos según desde mi aspecto, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del autor del libro que van a leer, este que les comentaba recién, de Carpentier-Lebrun, sino él se pregunta cuál es el interés, por ejemplo, que tenían las potencias imperiales de colonizar territorios como el Sahara, que no tenía ningún beneficio económico, sobre todo que así faltaban todavía casi medio siglo para que descubran que en esos desiertos estaba lleno de petróleo. O sea, ¿por qué? ¿Cuál era el interés entonces de conquistar esos territorios, ¿sí?, de ultramar fuera o extraeuropeos? ¿Cuál era el interés? Bueno, básicamente se puede considerar también que había una cuestión de prestigio. Y esto es interesante, que en toda la Europa de finales del siglo XIX había una ambición de grandeza y la grandeza se la relacionaba con el tener colonias. ¿Qué quiero decir? Bueno, básicamente un país se volvía grande, próspero y fuerte cuando tenía colonias. Por eso, cuando se suman dos nuevos integrantes a este mapa europeo, ¿sí?, con la reunificación italiana y alemana, estos dos nuevos estados se suman al reparto colonial europeo, van a querer adquirir colonias, tanto en África como en Asia. Por lo tanto, una vez que ellos se sumen, va a haber una presión sobre las otras potencias, generalmente las dos fundamentales, Francia e Inglaterra, sobre cómo iban a repartirse este mundo, ¿sí? Bien, algo que también yo creo que es fundamental para comprender el tema, un poco también para entender la situación de África actual y cómo fue el proceso posterior de descolonización, es el tema europeo de creer su superioridad cultural, racial, étnica. Bueno, otro aporte significativo al imperialismo, a explicar por qué el imperialismo, por qué se da este proceso de aceleración de este reparto del mundo europeo, aceleración de esta colonización, podemos encontrarlo en el tema de la superioridad que los europeos consideraban que tenían en cuanto a lo cultural, social y demás frente al mundo. Ellos tenían una creencia de evangelización de su civilización, que tenían que evangelizar al mundo con su civilización porque era superior. Esto estaba obviamente impregnado por un gran racismo hacia las otras culturas y un sentido de la necesidad de conquistar el mundo, ¿sí? Otro aporte también importante para comprender por qué el imperialismo, cómo lo lograron, con qué medios, bueno, básicamente es con los avances técnicos que se va a dar tanto en la medicina como en el transporte, por ejemplo, que va a hacer que el hombre blanco europeo pueda llegar rápidamente a los lugares que antes eran alejados y gracias a la medicina soportar enfermedades y climas que antes los consideraban extremadamente nocivos para su cuerpo y la capacidad de poblar esa zona. Bueno, acá en este mapa podemos ver un poco para ya entrar a los imperios y que tengan una noción de esto que van a leer en los textos de Carpentier. Encontramos, acá pueden analizar, observar la
lo grande, lo importante que era el Imperio Británico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Podemos ver cómo tiene presencia en todos los continentes, y acá van a ver la joya de la corona que va a ser el subcontinente indio en Asia. Bien, después vamos a encontrar, acá en este mapa se puede ver un poquito mejor, esperen que corra un poquito la cámara, si se ve bien. Acá van a ver tanto el continente británico, que está en este color, perdón si no se ven los colores, pero este color medio salmón, y la colonia francesa, que están en este verde. Ustedes pueden ver cómo Francia pudo dominar la parte occidental de África, perdón, alguna parte como Indochina, al sur de África, de Asia, y en Oceanía, bueno, también tenía alguna presencia en algunas islas, y en Sudamérica, bueno, con la. Bien, acá podemos ver claramente el reparto de África, lo podemos ver de cerca. Vamos a ver la presencia, sobre todo británica, y la presencia francesa. Vamos a ver ya la presencia alemana, como ustedes pueden ver, que se va a filtrar en Camerún, en la África Oriental Alemana y en la África del Sudeste. Vamos a ver alguna pequeña colonia que España va a intentar generar, construir en esta misión que tenían los europeos de tener colonias, que va a ser la zona del norte, ¿sí?, de África. Y también vamos a ver la aventura italiana, ¿sí?, de ser un imperio con la conquista de Libia, ¿sí?, el fracaso de la conquista de Etiopía, ¿sí?, y bueno, el premio Consuelo de Eritrea y la Somalia italiana, ¿sí?, en la parte oriental africana. Bueno, Portugal va a mantener sus colonias, que va a ser la de Angola y Mozambique, y vamos a ver también, bueno, la presencia belga en el Congo belga, acá en el centro africano. Como ustedes pueden ver, África casi por completo se repartió entre las grandes potencias europeas. En cuanto a Asia, obviamente acá ya Gran Bretaña va a tener un poder mucho más grande en cuanto a su reparto, va a ser la mayoría parte o sea, la mayor parte de los territorios se lo va a adueñar la corona inglesa. Va a haber algunos estados independientes, van a ver acá el Imperio Otomano, Persia, ¿sí?, la parte de Arabia, acá en el centro, Afganistán, bueno, Nepal, quedan como independientes, y van a ver como Japón, una de las pocas potencias imperiales extraeuropeas que comienza a nacer, ¿sí?, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, junto a otra potencia extracontinental europea que va a comenzar a ganar poder también en el mapa, que va a ser los Estados Unidos de América. Bueno, ahora, poco para. Yo siempre creo que la historia está bueno ejemplificarla, llevarla a un personaje que un poco nos pueda explicar el contexto general. Les voy a comentar rápidamente la historia de Leopoldo II. ¿Quién fue Leopoldo II? Bueno, Leopoldo II es el segundo rey de los belgas, ¿sí?, el que más ha reinado en Bélgica, porque reinó durante 44 años. Y bueno, tiene como antecedente en su historial algo muy trágico, que se calcula que bajo su gobierno y su colonia en África, en el Congo belga, murieron entre 2 y 15 millones de congoleños, ¿sí? Es muy extraña la historia de Leopoldo II, pero un poco para entender la situación mental, psicológica de las personas de las élites en ese momento europeas, porque Leopoldo II busca su colonia para Bélgica a toda costa y consigue que, bueno, el continente europeo le reconozca esta colonia en el centro africano, que va a ser el Congo, y se instala una colonia a título personal, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, la colonia, el Congo, no era de Bélgica, sino era el dueño de la colonia era Leopoldo II, básicamente como una empresa. Bueno, obviamente es conocida esta colonización como una de las más sangrientas en África. La forma en la que se trabajaba era nefasta, era un genocidio, en el cual a la población se lo obligaba a trabajar de forma obviamente terrible, bajo condiciones inhumanas. Poco se las quería comentar para que ustedes tengan una idea de lo trágico que fue esta colonia. Acá la pueden ver, la colonia del Congo belga, ¿sí?, viene en el centro de África. Bueno, igual algo que quedó del patrimonio de esta colonia es los jardines del Palacio Real que hizo Leopoldo II, como
para celebrar cuando adquirieron el Congo. Y esto es lo que me interesa a mí de esta conquista del Congo, tan terrible y tan trágico para la historia de la humanidad. Es algo que existe aún en Bélgica, le han, como se diría, un poco le han pintado la cara, le han cambiado un poco el sentido, pero el Museo Real de África Central, que antiguamente denominaban Museo Real del Congo. Este Museo Real, ¿sí? Básicamente lo que mostraba era la forma de vida del Congo, las conquistas, digamos, los logros de la civilización belga sobre el Congo, y fueron mucho más allá de mostrar objetos y demás, sino que hicieron un zoológico humano, habían llevado las personas del Congo, los habitantes del Congo, los tenían como, le hicieron unas casas como las que ellos tenían, los que ellos tenían en Congo, lo hicieron vivir ahí como parte de un zoológico humano en el cual la gente iba a mirarlo. Lo extraño de esto es que en poco tiempo millones de personas fueron a visitarlo, fue un éxito, y bueno, este museo se mantuvo con esta lógica imperial durante mucho tiempo, hasta que bueno, hubo, para que quede claro ahora cómo está funcionando, bueno, ahora está cerrado, ¿no?, por el coronavirus, pero este museo se hizo una reforma y un poco ahora lo que se busca es un museo más antropológico en el cual Bélgica no cuenta, digamos, este pasado colonial, sino que hace como un estudio un poco más científico de África. Bueno, otro tema a tener en cuenta es el de los europeos en el mundo. Básicamente el proceso migratorio de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo influyó en el imperialismo, cuál es el peso que tiene. Sin duda, cuando hablamos de números, podemos decir que 30 y 40 millones de personas migraron del continente europeo hacia otros destinos, los cuales la mayoría se radicó en Estados Unidos, esa población, Brasil o Argentina, Australia. Esta población migratoria generalmente era de países pobres de Europa, Italia, España, pero va a ser en parte un elemento de dominación de Europa, sobre todo en cuanto a lo cultural, porque va a ser una exportación de su cultura a otros países. En algunos crearon minorías, pero en otros no fueron tan minorías, como el caso de Argentina, de Estados Unidos, cual el peso de la cultura europea se va a volver fundamental. Bueno, por último, tenemos que entrar al tema de los conflictos que había dentro de Europa. Si bien Europa dominaba el mundo, los conflictos que estaban adentro del continente, intracontinente, van a ser aquellos que van a traer mayores problemas en este periodo. Primero teníamos el tema de las naciones que no habían logrado ser un Estado. Estamos hablando del caso puntual, por ejemplo, de los polacos, los checos y los eslovacos. Después tenemos los pueblos independientes que reclamaban territorios. Estos pueblos independientes, estamos hablando de Estado independiente, por ejemplo el caso francés, que consideraba que la Alsacia y Lorena debía volver al Estado francés, que había sido robada, ¿sí?, según ellos, por los alemanes en la guerra franco-prusiana. Después estaban las tierras irridentas, que el Estado italiano consideraban como propias y tenía que anexionar. Era el Trentino y el Trieste, ahí lo marco en el mapa. Y después estaba el conflicto de los Balcanes, en el que ningún Estado estaba conforme con su extensión territorial y no estaba conforme en la conformación de los Estados, valga la redundancia, en el cual formaban parte de las naciones. Bueno, es importante entender este tema, es importante entender el imperialismo, es importante entender lo que va a pasar en los Balcanes para poder lograr comprender lo que va a venir en el siglo XX. ¿Sí? En los Balcanes va a ser el lugar a donde comience, ¿sí?, la Primera Guerra Mundial y el lugar en el cual va a desatarse el primer conflicto, el más grave y el más sangriento hasta ese momento de la historia. Esta Europa que era más fuerte que nunca, esta Europa que era la más poderosa que nunca se había visto, este continente que se había adueñado del mundo, iba a encontrar que sus debilidades estaban dentro de su continente, y iba a darse cuenta, tarde, que la no solución de estos conflictos iba a llevar a perder ese dominio mundial y dejarlo en manos de otros estados. Europa era más fuerte que nunca, el peligro y las amenazas en el exterior casi eran inexistentes, la competencia de estos nuevos estados coloniales imperialistas como Estados Unidos y Japón no era un problema para Europa, sino los conflictos estos internos van a ser el real problema de la Europa imperial.
vamos a ver en el segundo tema que vamos a ver esta semana, que es la Primera Guerra Mundial, cómo la no resolución de estos conflictos va a llevar al mayor conflicto hasta ese momento, que va a ser la Primera Guerra Mundial. Europa tenía sus problemas en su propio continente. Bueno, por hoy creo que hemos hecho un breve resumen del tema, espero que les sirva. Los dejo con el texto de Carpentier-Lebrun, ¿sí? Que es muy interesante, cortito, pocas páginas, van a tener un cuestionario al final de la clase, y les voy a dejar un jueguito, un mapa, a ver cómo estamos con la geografía y la ubicación de los países en el mundo. Les mando un saludo, espero que se cuiden mucho en esta cuarentena, y espero que el tema les resulte atractivo. Les mando un saludo a todos y mucha suerte.